Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo que tú permites solo por tu gracia. Gracias porque tú eres Dios vivo y estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque a través de Jesús el Cristo nos has salvado y estamos en el pacto de la evangelización mundial. Que en este tiempo tu nombre sea levantado con poder. Que en este tiempo estés quebrantando toda obra de la oscuridad que intenta venir a nuestras vidas con incredulidad. Que recibas toda la gloria y toda la honra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que Él nos da por su gracia y cada día cumple. La encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice la palabra del Señor: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Padre, muchas gracias porque tú nos das tu palabra. Te pido que a través de este tiempo estemos escuchando tu voz para nuestras vidas. Que sea un tiempo donde experimentemos esa verdadera sanidad. Que nos des el poder, la plenitud de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos. Que nos utilices para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo, para alcanzar las 237 naciones, para poder sanar a todos los enfermos y especialmente traspasar el pacto a las siguientes generaciones. Gracias porque tú siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Como hijos de Dios, nuestro criterio, nuestro estándar, tiene que ser la palabra de Dios, que es la verdad. Y viendo la palabra, ahí nos muestra que toda la palabra ha sido escrita para que podamos obtener la vida. Lo hemos leído, para recibir la vida. Y por supuesto, la manera de poder recibir la vida es conocer que Jesús es el Cristo. Eso es el núcleo, la esencia de los 66 libros de la Biblia. ¿Y por qué Dios, con todo su amor, está tan interesado en que estemos experimentando esa vida? Como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él quiere darnos vida porque estábamos muertos, dice. ¿Muertos por qué? ¿Por qué llegamos a esa muerte? ¿Y de qué muerte se trata? En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. A causa del pecado morimos espiritualmente. Dios en el principio nos hizo seres espirituales, Génesis 1:27, para relacionarnos con Él, que es espíritu. De la misma manera que el pez necesita el agua, porque es un animal acuático, ¿verdad? De la misma manera que el árbol necesita estar arraigado en la tierra, el ser humano fue creado para estar con Dios. Y de esa manera disfrutar esa vida y vida en abundancia. Génesis 1:28 nos explica que Dios nos dio una misión: gobernar, sojuzgar toda la tierra, llevar esta bendición a toda la tierra. Y Dios en su amor nos dio un pacto. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el hombre, como muestra la palabra de Dios en Génesis 3, engañado por Satanás a través de una serpiente,
él desobedeció a Dios. Y ese fue el pecado de desobediencia. Y ese pecado es el pecado original, el primer pecado, que solo aparece registrado en la palabra de Dios, que es la verdad. Y es el principio, la raíz de todos los problemas. Como consecuencia de ese pecado original, hay 3 consecuencias principales. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que al pecar el hombre quedó separado de Dios. Ya al morir espiritualmente quedó separado de Dios. Y el hombre sin Dios no es nada, no es nada, porque Dios nos hizo para estar con él. El hombre, la segunda consecuencia es que su naturaleza cambió. Empezó a vivir en una naturaleza de pecado, es decir, que tiende a pecar continuamente, sin esfuerzo. Por eso, en Romanos 3:10, Pablo está diciendo, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva, que son los representantes de toda la humanidad, ese pecado original y sus consecuencias se fueron traspasando por generación ordinaria, y hoy en día, cuando nace un bebito, ya nace, ha heredado ese pecado original. Por eso, todos nacemos en pecado. La tercera consecuencia, como nos muestra la palabra, es que el hombre empezó a ser gobernado por Satanás. Por eso el mismo Señor Jesucristo le dice a los fariseos en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La gente está sufriendo en ese estado porque, separado de Dios, el hombre no está vacío, no tiene esa verdadera felicidad y se esfuerza, ¿verdad? Pero Satanás, a través de la cultura, ha plantado esas falsas respuestas. Él nos hace creer que a través de la magia, la adivinación, la idolatría, podemos encontrar la felicidad. Por eso en todas las partes del mundo vemos que están esas cosas desde tiempos milenarios, ¿verdad? Pero realmente es una falsa respuesta, porque son cosas que Dios aborrece y que son cosas que Satanás está detrás y él utiliza para hurtar, matar y destruir, que es su estrategia. Por eso las personas cada vez sufren más, no saben cuál es su verdadero problema. Por supuesto, todas las personas queremos ser felices, todos quieren que su vida funcione bien, su familia, especialmente sus hijos, que todo les vaya bien, ¿verdad? Eso es lo que quieren todos. Pero como no funciona y no saben la razón, la gente no se queda quieta, se esfuerza. Intenta arreglar su problema a través de las buenas obras, pensando que haciendo buenas obras van a ser felices, van a poder regresar con Dios. Pero el profeta Isaías dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, que al ser pecadores, aunque pensamos que haciendo cosas buenas, pues eso va a ayudar a que recibamos la salvación, pero a los ojos de Dios, siendo pecadores, lo que hacemos, aunque a nosotros nos parezca bueno, dice la palabra que es como unos trapos de inmundicia. Es decir, unos trapos bien sucios, ¿verdad? Porque de un pecador lo que hace es pecado a los ojos de Dios. Por eso, eso no tiene ningún valor para que yo pueda salvarme. Tampoco la filosofía. La filosofía, pues hay pensamientos interesantes, pero es algo intelectual. Por eso Pablo dice a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Algo intelectual, aunque sea muy interesante, no tiene valor
para solucionar mi problema que es de índole espiritual. No puede solucionar mi verdadero problema. Por eso la gente que se esfuerza en la filosofía, desgraciadamente, pues no tiene ninguna respuesta. Tampoco las religiones, ¿verdad? La religión es el esfuerzo del hombre por intentar regresar a él. Pero el hombre, por sus esfuerzos, no puede cambiar su estado espiritual. Y al estar cumpliendo esas normas, pues cada vez se frustra más, porque no le da verdadera paz, verdadera felicidad, sino que le genera, al final, más sufrimiento. Por eso dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Jesús el Cristo podemos estar recibiendo la verdadera salvación. La gente también se esfuerza por el dinero. La plata parece algo atractivo y el dinero, pues sí, es necesario para vivir. Pero si la gente pone como su principal objetivo, su principal motivo, el dinero, la plata, dice la palabra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No solo no te da verdadera respuesta, sino que encima te va a hacer sufrir cada vez más. Por eso, la Biblia, que es la palabra de Dios, y que es en verdad el estándar de los hijos de Dios, nos muestra claramente que el hombre caído, el hombre separado de Dios, es incapaz por sí mismo de hacer nada para poder cambiar su situación espiritual. No puede hacer nada. Por eso, la palabra de Dios no solo nos muestra el verdadero problema, la raíz de todos los problemas, sino, sobre todo, enfatiza en la única solución. Dios, por su gracia, vemos que dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo es por gracia de Dios. Nosotros ciertamente pecamos y Dios, que es justo, Él hizo una condena justa. ¿Cuál era? La muerte. Él no puede dejar de ser justo porque es uno de sus atributos. Pero Dios también es amor. Por eso Él vino a solucionar lo que nosotros teníamos que solucionar. Había dos amigos que eran estudiantes y tenían muchísima relación, siempre estaban juntos y estaban estudiando para ser abogados. Pasó el tiempo y por fin pudieron licenciarse. Entonces uno de ellos quería seguir estudiando y llegar a ser juez. El otro pues ya se retiró, se separaron y el otro pues empezó a tener problemas con la bebida, a tomar. La verdad que estaba lleno de problemas. Pero el otro llegó a ser juez. Un día, en medio de un juicio, cuando trajeron al acusado, este juez se quedó sorprendido. ¿Por qué? Era su amigo, el amigo del alma que se había graduado, licenciado como abogado. Era su amigo, estaba allí ahora como acusado y él era el juez. Entonces, por supuesto, él era el juez y tenía que actuar con justicia, siendo un profesional, ¿verdad? Y así lo hizo. Resulta que el amigo, pues yendo ebrio, tomado, alcoholizado, pues iba conduciendo el carro y provocó un accidente. Era culpable. Entonces el juez, como juez justo, lo condenó, le dio la máxima condena. Era lo justo. Cuando terminó el juicio, se quitó ese traje de juez y se acercó al acusado, se acercó como amigo, ¿verdad? Y le dio un abrazo y le dijo, mira, como juez tenía que hacer justicia, pero ahora como amigo, yo mismo voy a pagar toda la plata de tu condena. Voy a pagar yo para liberarte. Y en cierto modo,
Es lo que Dios, por su gracia, por su misericordia, hizo con nosotros. Habíamos pecado, merecíamos morir. Pero Dios, sabiendo que éramos incapaces de revertir nuestra situación, por amor, por su gracia, Él mismo se encarnó, se hizo hombre. Porque un hombre pecó, lo justo era que un hombre tenía que pagar, pero el hombre que tenía que morir por nosotros tenía que tener una característica. ¿Cuál era? Nacer sin pecado. Y desde Adán y Eva, todos hemos nacido y todos nacen con pecado. Por eso, la única manera era la manera perfecta de Dios. Ese plan perfecto que Dios tenía preparado desde la eternidad. Él mismo se encarnó a través de una mujer virgen, María. Dios se hizo hombre. Utilizó simplemente a la mujer para encarnarse. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y Él como hombre nació sin pecado original, porque no venía de Adán. Él durante toda su vida no cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era justo. Y el justo, por amor a nosotros, fue a la cruz, aunque no merecía morir, no había hecho nada incorrecto. Él fue a la cruz como nuestro sustituto, por amor a nosotros. Y allí en la cruz, Él, que es Jesús, el Salvador, cumplió esa obra que nadie más podía cumplir. La obra del Cristo, el que Dios ungió. Y allí, por su gracia, como ese verdadero profeta, que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, simplemente eran sombras de ese verdadero profeta que iba a venir para abrirnos el único camino, el camino que Dios mismo nos da para regresar a Él. Por eso allí en la cruz, Él cumplió esa obra, ese oficio de Cristo como verdadero profeta, y Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y por su gracia, Él como Cristo en la cruz también cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Y durante todo el Antiguo Testamento, Dios estaba levantando sacerdotes, sumos sacerdotes, que eran sombras, eran tipos, estaban apuntando a ese verdadero sacerdote. Porque ellos hacían un sacrificio por expiación una vez al año, ¿verdad? Pero había que hacerlo todos los años, porque realmente estaba apuntando a ese verdadero sacerdote, aquel que de una sola vez por todas, por un solo sacrificio perfecto, pudo perdonar nuestros pecados, pudo liberarnos del pecado. Y Él vino también y en la cruz como Cristo cumplió el oficio del verdadero Rey. Y también en el Antiguo Testamento Dios iba hablando, levantó reyes que estaban apuntando, señalando a ese verdadero rey que iba a venir, porque esos reyes, había reyes buenos, malos, más o menos, ¿verdad? Pero ninguno tenía poder con todos sus ejércitos de vencer a Satanás. Pero Jesús el Cristo, como el verdadero rey en la cruz, venció a Satanás, quebrantó toda la oscuridad. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras del diablo que hace que esté la gente separada de Dios, que estén las vidas destrozadas, las familias separadas, derruidas. Solo a través de Jesús el Cristo todo puede ser restaurado. Por eso en Juan 19:30 dice: consumado es. Él venció, es un grito de victoria. He cumplido todo. Ya es suficiente. Ciertamente he tenido la victoria. Y Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la noticia más preciosa que tenemos. El resucitar es la evidencia de que Jesús el Cristo ha vencido. Ha vencido. Se levantan muchos salvadores, o dicen eso, que son salvadores en este mundo, ¿verdad? Yo he venido a salvar el mundo. Pero todos ellos nacieron, fueron concebidos en pecado original, con pecado. Ellos no podían salvar a nadie, aunque tuvieran buenas intenciones, no podían. No estaban calificados para ello porque nacieron en pecado. Ellos necesitaban esa salvación.
Por eso todos ellos murieron físicamente y ninguno resucitó. La evidencia de que Jesús, el Salvador, Él cumplió el trabajo de Cristo es la resurrección. Él resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, conforme a las Escrituras, porque estaba profetizado que Él iba a resucitar. Y al vencer, al resucitar, Él apareció a los discípulos y les dijo: he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ciertamente, Él restauró, ya tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Por eso, Él que resucitó nos dio esa misión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ciertamente Jesús es el Cristo. Él ha abierto el camino para regresar a Dios. A través de Él podemos regresar a Dios y recibir esa vida, y vida en abundancia, la vida de Dios, la vida eterna. Y la manera de que todas las personas que están sufriendo, que están atrapadas por el poder de Satanás, todas las familias que están derrumbadas, todos los países que están divididos, la única manera es que puedan conocer, conforme a la palabra, que Jesús es el Cristo. Por eso nos ha sido dada, la palabra de Dios ha sido escrita, para que conociendo que Jesús es el Cristo podamos obtener la vida de Dios. Por eso ciertamente la manera de Dios es a través de cada uno de sus hijos e hijas, de esos discípulos que Él ha llamado, que Él ha salvado, que Él capacita. Él nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Él está hablando claramente esa gran comisión para cada hijo, para cada hija. Por eso ciertamente podemos pensar: bueno, pero somos débiles, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir a todo el mundo a predicar el Evangelio? El evangelismo, eso es algo muy difícil, ¿verdad? Yo no voy a ir por ahí a molestar a la gente, a intentar convencerla. Pero eso no es el evangelismo que dice la palabra de Dios. El evangelismo es algo que Dios hace. Cuando un hijo de Dios que cree conforme a la palabra que Jesús es el Cristo, está experimentando la vida y el poder de Cristo resucitado, a través de esa plenitud del Espíritu Santo, cuando esa persona, ese hijo de Dios, está enfocado, tiene su dirección en compartir el Evangelio, en ser testigo, Dios le da los encuentros, le envía las personas, le abre las puertas. Es lo que Dios hace. Por eso, ciertamente, Dios tiene todo preparado en Jesús el Cristo. Y es muy importante que cada día podamos poner nuestra fe en Él, podamos estar yendo delante de Él para estar orando, para estar dándole gracias, para recibir su fuerza, su poder, para experimentar esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que estar aferrándose cada día en Él. Por eso dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Ciertamente dice previamente, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. La rama, una rama, lo más importante para la rama es que esté bien pegadita al tronco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque del tronco vienen los nutrientes, la savia, la vida. Si está separada del tronco se seca, ¿verdad? Por eso lo más importante para la rama es estar enfocada en el tronco, recibir la vida. Y como hijos de Dios, eso es la mayor bendición que tenemos. Podemos estar disfrutando que Dios vivo está con nosotros 24 horas. Por eso la rama no está esforzándose ahí, haciendo fuerza para que salgan los frutos, ¿verdad? No.
Si la rama está recibiendo la vida, llega un horario, sin hacer nada, que de manera natural salen los frutos, ¿verdad? Es algo natural. Por eso lo más importante, el método de Dios, para poder estar siendo esos testigos que Él utilice para compartir el Evangelio de Jesús el Cristo, es que estemos permaneciendo en Él cada día, tomando su palabra que es viva y eficaz, orando, disfrutando, no una oración religiosa de esfuerzo, una oración conforme a su palabra, una oración de gratitud, creyendo realmente. Y ciertamente ahí cambia totalmente nuestro estado espiritual. Ya todo engaño se va, ¿verdad? Y con esa fuerza Dios nos va a levantar como testigos. Por eso lo vemos todo esto a través, por supuesto, de la palabra. Y en la palabra nos muestra cómo los discípulos que el Señor llamó y entrenó durante 3 años y medio, ellos, aunque habían conocido que Jesús es el Cristo, pues todavía estaban llenos de motivaciones. Yo quiero tener el primer lugar, yo quiero ponerme el primero. Por eso se movían continuamente. Ellos conocían teóricamente que Jesús era el Cristo, pero Jesucristo no estaba reinando totalmente en sus vidas, tenían sus planes, sus deseos, por eso no les funcionaba bien. Pero Dios, que es soberano, Él estaba obrando en sus vidas. Por eso llegó un horario, incluso que Pedro negó al Señor 3 veces, pero eso era parte de ese entrenamiento que Dios estaba haciendo en Pedro, para que él dejara totalmente las cosas incorrectas y pudiera tener esa conclusión de que Jesús es el Cristo. Por eso allí en el monte del Olivar fue por fin cuando Pedro tomó esa conclusión y también los discípulos. Solo Jesús es el Cristo. Él es solucionador de todos los problemas, ya no necesitamos nada más. Él es suficiente para nosotros. Él es completo. Su vida ya era para Jesús el Cristo porque se dieron cuenta que era realmente el enviado de Dios. Solo a través de Él podemos tener la vida y la verdadera respuesta. Y allí les explicó que tomando el pacto de Jesucristo y orando, proclamando su nombre, se levantan las obras del reino de Dios. Entonces les prometió en Hechos 1:8 que para poder ser testigos les iba a enviar el Espíritu Santo. Por eso le dijo que se fueran allí a Jerusalén, que no se marcharan de Jerusalén, sino que empezaran a orar y a esperar hasta que vinieran y recibieran la promesa del Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, que hemos creído por su gracia en Jesús el Cristo, tenemos que tener la conclusión. Nuestra vida solo para Jesucristo, nuestra vida solo para proclamar su Evangelio. Pero lo más importante es que estemos recibiendo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso los discípulos, antes de empezar, fueron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí, durante aproximadamente 10 días, estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Estaban orando con la palabra, hasta que recibieron ese poder. Y es muy importante, como hijos de Dios, para que Dios esté utilizándonos como testigos, para predicar este Evangelio de Jesús el Cristo, que podamos orar para poder recibir esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, se cumplió la palabra, vino la promesa, pudieron recibir el poder del Espíritu Santo. En ese momento, ¿qué ocurrió? Ciertamente se empezaron a levantar las evidencias, la vida y el poder de Cristo resucitado, como un río a través de ellos, empezó a llenar toda la ciudad de Jerusalén, que estaba totalmente caída en religiosidad. La gente estaba sufriendo grandemente porque la ley, porque realmente la religión no tiene ningún poder para salvarnos. Pero a través de esos hombres, esa minoría,
aquellos que de verdad creyeron que Jesús es el Cristo, que estaban orando hasta que fueron investidos del poder de lo alto. Ahí empezó el movimiento de la vida, el movimiento del evangelismo. Ahí, a través de ellos, Dios le dio los encuentros, las personas preparadas. Empezaron a predicar el Evangelio de Jesús el Cristo en otras lenguas. Y en Hechos 2, del 9 al 11, dice que 15 naciones que Dios tenía preparadas, personas de 15 naciones, escucharon el Evangelio de Jesús el Cristo en su mismo idioma. Y eran discípulos que Dios tenía preparados, porque esos discípulos que habían ido allí por la fiesta, cuando regresaran a esos países, ¿de qué hablarían? Por supuesto, de que Jesús es el Cristo. Por eso, ahí empezó ese movimiento de vida y el evangelismo lo hace Dios. No es nuestro esfuerzo. Si gozamos cada día tomando y creyendo el pacto de Jesús el Cristo, orando 24 horas, de manera cómoda, disfrutando que Dios vivo está con nosotros, orando para que muchas personas que están sufriendo puedan conocer el Evangelio de Jesús el Cristo. Dios nos va a dar la misma respuesta, va a abrir las puertas, va a enviar a las personas. Vemos también Hechos 2, 41. 3.000 discípulos que Dios había preparado pudieron creer que Jesús era el Cristo. Tenía preparados 3.000 discípulos. Y ciertamente ese movimiento del poder, de la vida de Cristo resucitado, porque el Evangelio es vida y vida en abundancia, ciertamente pudo cambiar, transformar toda la ciudad de Jerusalén. Y en 313 años, todo ese poderoso humanamente imperio romano pudieron conquistarlo con la luz del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que puedan estar teniendo esa conclusión. La palabra de Dios es nuestro criterio como hijos de Dios. No nos guiamos por lo que vemos, por lo que sentimos, no. Por lo que dice la gente, no. Hay que escuchar con respeto a todos, pero nuestro criterio es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un objetivo, como hemos leído, es que podamos recibir la vida eterna de Dios. ¿Cómo? La única manera, conociendo conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. A través de Jesús el Cristo podemos ser hijos de Dios, cambiar totalmente nuestra identidad, nuestra autoridad. Y ahora, ¿cuál es nuestra misión? Ser testigos, proclamar este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, hasta lo último de la tierra. Pero somos débiles. Dios ha preparado todo. Él nos ha dado el Espíritu Santo, que es Dios, que mora en nosotros. Por eso empiecen cada día a tomar el pacto y a orar para experimentar esa plenitud del Espíritu Santo. Con el poder de Dios, Dios nos va a levantar como testigos, y a través de ustedes Dios va a abrir las puertas, va a llevar este precioso Evangelio, como dice su palabra, porque es un pacto que Dios siempre cumple, hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar cada día tomando este pacto, el pacto eterno, Jesús el Cristo, solucionador de todos los problemas. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que podamos, Señor, estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo. A través de él, que podamos estar cada día orando para que tu reino se establezca. Padre, danos el poder, la llenura de tu Espíritu Santo. Levántanos como testigos para que la luz de Jesús el Cristo a través de nosotros esté alumbrando hasta lo último de la tierra, y especialmente podamos traspasar este precioso pacto a las siguientes generaciones. Padre, obra poderosamente en cada hermano y hermana que nos escuchan, que bendigas con poder cada una de las familias que representamos. Levanta poderosamente a cada uno de los países hispanos, que este precioso Evangelio esté llegando a cada país hispano, que se quebrante toda obra de la oscuridad, que tu reino se establezca. Levanta tu iglesia mundial para que juntos, en unidad, seamos utilizados para que el Evangelio de Jesús el Cristo llegue hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida.
Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día que Dios vivo está con nosotros y puedan compartir esa gracia con todas las personas que Dios les haga encontrar. Mañana domingo, por gracia de Dios, tenemos ese tiempo tan importante, ese privilegio de poder dar culto a nuestro Dios. Por eso les invito que desde hoy mismo estén orando, preparando sus corazones en oración, para que ese tiempo sea el mejor tiempo, que puedan tener verdadera victoria a través del culto, que sea el tiempo donde puedan entregar toda su vida, donde puedan estar escuchando la voz de Dios a través del mensaje para su vida. Ciertamente, si tienen victoria en su culto, van a tener victoria durante cada día de la semana, y en sus campos se van a levantar como verdaderos testigos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.